Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros el ex vicepresidente de la República, ex candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner, para hablar de, ya viene la fecha de la asamblea, la posesión, la sesión inaugural se adelantó para el 17 de agosto, con lo cual el presidente Daniel Noboa podría ser posesionado hasta el 17 de noviembre, quiero decir, perdón. Otto, buenos días, gracias por acompañarnos. Primeras luces, primeros nombres del presidente Daniel Noboa. Ayer ya primera actividad en Quito, primera entrevista con los medios de comunicación nacionales después de venir de Estados Unidos. ¿Y cómo lo vas viendo? Buen día. Hola Milton, hola Verónica, a los tiempos, gusto saludarlos desde Guayaquil. Gracias. Y un Igual. abrazo, ojalá pronto en Quito con ustedes. A ver, primero créanme que me alegra que esté de vuelta, que escuchemos ya un poco por dónde van las cosas. Me pareció y yo entiendo, una campaña es agotadora y seguramente lo que se le viene será más agotador aún, un desafío gigantesco. Entiendo, si se quiere, lo de las vacaciones que le han criticado, pero claro, para mi gusto fue un exceso de silencio, eso ya es personal, todo este plazo. Creo que hay muchas cosas que aclarar, creo que hay muchas certezas que se deben de brindar, sobre todo porque se anticiparon de parte de él iniciativas como una consulta popular eh, que nos gustaría conocer, ¿no? Para saber si se debe apoyar o no. Entonces, me alegra que esté de vuelta, me alegra que esté hablando y que vaya dando luces de cómo irán dándose las cosas en su gobierno. Le falta todavía definir la gran mayoría de su gabinete, ¿no? Un desafío menor, sobre todo porque el tiempo de transición es corto y la transición es un proceso importante. Cada día que pasa es un día perdido, si es que en un ministerio no hay una contrapartida, y espero que pueda completar ese gabinete. Me alegra ver que hasta ahora ha hecho un esfuerzo por tener mayoría, al menos paridad de género con mujeres. Me gusta ver gente joven, sin menospreciar la experiencia que también siempre es necesaria. Bueno, hasta ahora solo expectativas, Milton, poca certeza. Ahora, una de las primeras cosas que más impacto causó de parte del presidente Noboa es lo que dijo en Washington. Habló de su reelección y de la necesidad urgente de dinero, de financiamiento, porque si no, hay un riesgo de que caiga en default y no se pueda cumplir, dando a entender un poco que sus planes de reelección son muy importantes. Esto hizo que el riesgo país suba enseguida. Mira, él tiene derecho a reelegirse, ha ganado una elección para un gobierno muy corto y evidentemente tiene derecho a reelegirse. Pero la mejor forma de consolidar una reelección es haciendo bien las cosas, es dando resultados, es teniendo una gestión que nos ayude a salir de la crisis en la que estamos. Si esas aspiraciones de reelección van a postergar la toma de decisiones importantes por temor al costo político, desgraciadamente la factura la terminaríamos pagando los ciudadanos. Creo que la reelección, más que un objetivo, debería de ser el resultado siempre de una buena gestión. Pero bueno, el presidente también anunció una reforma tributaria, dijo que va a bajar impuestos, que no los va a subir. ¿Cómo entender una reforma tributaria para recaudar más si bajas impuestos o los eliminas? Sí, puedes decir a lo mejor recaudando mejor, siendo más eficientes. Ya el presidente Lazo anteayer dijo, hemos subido el 28% de recaudación desde el 2019. Empieza a dar luces de una necesidad urgente de tomar medidas económicas. Ya, primero déjeme, si se quiere, corregir esa afirmación que usted cita del presidente de la República. A él le han pasado una data que no es correcta. Está comparando recaudación bruta proyectada del 2023, que además al parecer va a ser 1.000 millones menor a lo que él está proyectando, ¿ya? Con recaudación neta final de cada año. Está comparando una recaudación bruta que incluye los impuestos extraordinarios que él aprobó con recaudaciones netas de otros años que no incluyen esos impuestos. Sí va a existir un incremento en la recaudación tributaria, no del 28%. Va a existir un incremento en función
Milton, de un tema que contigo lo conversé algunas veces, una iniciativa que se impulsó en el 2019, que son los acuerdos de transparencia fiscal, que le permiten hoy al Ecuador acceder a información en más de 120 o 140 países, y te lo cuento porque lo impulsé personalmente en su momento, información de ecuatorianos en el extranjero, sus cuentas, sus activos, su patrimonio, etcétera. Entonces, el ocultamiento patrimonial hoy es mucho más difícil y eso nos permite mejorar la recaudación. Y esos son los caminos que hay que seguir para ir mejorando la recaudación. Hay muchas cosas más por hacer, sobre todo en inversión de tecnología en el SRI. Pero este es el momento, Milton, en donde las propuestas de campaña se encuentran con la realidad. En mi caso, en mi candidatura, las propuestas de campaña siempre estuvieron ajustadas a la realidad porque la conozco de memoria y me preocupa. Y quizás pequé de ser exageradamente transparente y frontal en ese sentido. Y claro, a la ciudadanía no le gusta que le digan que las cosas están mal, pero es la realidad. Hoy el presidente Noboa también lo reconoce, hace una declaración diciendo que la situación fiscal es, no sé si preocupante fue el término que utilizó, creo que se queda corto usando esa palabra, y entonces hacer sacrificios fiscales en medio de un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares suena poco viable y sobre todo va a tener reacciones negativas que ya las estás viendo de los multilaterales, que son en este momento quizás el principal mecanismo de financiamiento que vamos a tener como país para cerrar esas brechas presupuestarias. Entonces, no es tan fácil como decir voy a bajar de impuestos. Ahora, mira, él anticipó antes de irse que tenía preparadas algunas, y uso el plural, reformas económicas urgentes y que las quería enviar mes a mes, cito entre comillas, para mantener ocupada a la Asamblea Nacional. Mire, si las reformas son urgentes y él las conoce, porque además fue presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, ¿por qué esperar 16 meses para irlas aprobando o aceptando, más allá de lo que él considere debe ser su dinámica con el legislativo? Él debería de enviar esas reformas para que sean los legisladores los que ya apoyen o no esas iniciativas en caso de ser positivas para el país. Son las 8:32, estamos hablando con Otto Sonnenhorstner, ex vicepresidente de la República y ex candidato a la presidencia. Otto, buenos días. Respecto a, bueno, alguna de las promesas de campaña de Daniel Noboa y lo que ha dicho también es una consulta popular. ¿Usted qué tan viable ve que se dé una consulta popular en estos momentos? A ver, Verónica, mira, siempre, digamos, los mecanismos democráticos tienen como su máxima instancia, si me preguntas a mí, recurrir a la ciudadanía. Eh, Ojalá no sea necesario, ojalá sean reformas que se puedan aprobar desde el legislativo, ojalá en el legislativo exista la voluntad para no hacer pactos ni acuerdos por impunidad, por desestabilización, por venganza, ¿verdad? Ojalá que exista más bien deseo de impulsar reformas positivas. Y te lo digo porque de todos modos, más allá de que las consultas populares son sanas para la democracia, tienen un costo económico que en este momento el país, pues la plata no sobra. Unos 70 millones aproximadamente cuesta una consulta. Repito, ojalá el legislativo y el presidente puedan llegar a un acuerdo para que esas reformas puedan ser aprobadas a ese nivel y le ahorremos a los ecuatorianos decenas de millones de dólares que mucha falta hacen en otras cosas. Ahora, si la consulta es necesaria, si es buena, si es importante, si nos va a ayudar a salir de este hueco, enhorabuena, habrá que apoyar. Ahora, hablemos del legislativo, porque ya empezaron a haber, eh, digamos, sospechas de posibles pactos de impunidad. De hecho, el correísmo ya se fue de frente, dijo, nosotros sí vamos a ir por la fiscal. Eso, de alguna manera, este tuit de Correa parece que desarmaría ese acuerdo que se estaba cocinando, digámoslo así, eh, repitiéndose más Mira, o menos la Milton, historia del 2021. ya lo que hizo el señor Correa es refrescarnos la memoria a todos y hacernos Ujú. acuerdo que la brújula de su proyecto político tiene su norte apuntando hacia situaciones que yo no comparto, eh, querido Milton. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la impunidad, con la persecución, con la venganza, con la desestabilización. No es lo mío. Creo que el país tiene que superar esa fase. Creo que la clase política tiene una responsabilidad inmensa para dejar esos comportamientos en el pasado. Tampoco estoy de acuerdo con los pactos debajo de la mesa que buscan en este momento desgranar grupos legislativos, las típicas viejas prácticas de la política que no representan una nueva generación. Espero que no se den. Yo no respondo, Milton, y te lo digo por los legisladores que se eligieron con Actuemos. Ellos tienen una forma horizontal, democrática de definir Pero le sus consultan, posiciones, usted es pero parte del, siempre,
¿Es parte del grupo le consultan, está ahí o no? Pero siempre, perdón, Milton, Ah, velaré porque respeten en sus acciones legislativas las posiciones que impulsamos en campaña, por respeto a quienes les dieron el voto que fue dentro de este proyecto y por respeto a la honestidad con la que uno debe de presentarse siempre ante la ciudadanía. Aquí habían líneas rojas claras, no impunidad, no persecución, no desestabilización, ¿ya? No venganza de nadie, no odio, todo lo contrario. Esto tiene que ser una cuestión propositiva y espero que en ese... Y ningún pacto por debajo de la mesa, a espaldas de la ciudadanía, y estaré vigilante para que respeten esas posiciones. justo la pregunta sobre el bloque de Actuemos, que está, digamos, haciendo esta bancada que se llama ética política. Le escuché a la asambleísta Lucía Pozo decir más o menos como sobre el juicio de la fiscal que presenten el juicio y ya veremos si hay pruebas y votos. ¿No es de alguna manera colitarle a la idea del correísmo? Yo no te voy a dar mi opinión personal, Ajá. respeto siempre las posiciones de todos. Yo no veo, evidentemente, todas las autoridades que hemos estado bajo supervisión legislativa, estamos sujetos a una fiscalización, a un juicio político. Yo no veo motivos en este momento y creo que si es que alguien con poder político, no, llámese Correa, llámese como usted quiera, considera que han existido actos judiciales inadecuados que lo han perjudicado, tiene todo el derecho a acudir a todas las instancias que le corresponden dentro y fuera del Ecuador. Pero no veo yo personalmente un argumento para un juicio político. Y creo más bien, insisto, que esas declaraciones develan las verdaderas intenciones de ese proyecto político que, como te digo, tienen su brújula con el norte hacia el sentido de, ya te digo, de la desestabilización, de la venganza, de la impunidad, que no es lo mío, Lenin, que no es lo mío, perdón, ayer estuve con Lenin Artigas, que no es lo mismo Milton, y que no es lo mío Milton, y que espero que el país no vuelva a caer en esas situaciones. Porque, mira, la crisis es grave, la situación es preocupante y lo que necesitamos es estar enfocados en dar soluciones, no en saciar sed de venganza de nadie, ni en revanchismo, ni en persecuciones de nadie. No, no creo que vale la pena. Y una pregunta final, Otto, ¿qué necesidades urgentes debería atender el nuevo presidente Daniel Noboa considerando que tenemos multicrisis en nuestro país? Mira, yo creo que hay algunas que van de la mano, creo que debieron haber empezado ya a trabajar en ellas porque digamos, el gobierno empieza antes de la posesión, uno ya está trabajando, uno ya está tomando decisiones para llegar a ejecutar. Porque, como te digo, hay urgencias, no hay tiempo que perder, el gobierno actual está en una salida que ya es, o sea, ojalá fuese antes, porque no veo ya nada bueno ocurriendo y esperaría que empiecen a trabajar. ¿Cuáles son las urgencias? Son claras, Verónica. Inseguridad, control de las cárceles es por donde se debe de empezar, en mi opinión. Quien no puede controlar los recintos penitenciarios difícilmente va a poder controlar el resto del territorio nacional y propuestas claras en materia económica para fortalecer las finanzas públicas y desde el Estado poder ejecutar con eficiencia una reactivación económica a través de una inversión pública que está limitada, pero que no es imposible. Pero para eso hay que tomar decisiones, para eso hay que definir caminos, hay que definir fuentes de financiamiento y hay que ver cuáles son los caminos que va a tomar el presidente Noboa. Todavía, yo no sé si es por su estilo o su estrategia, pero todavía no he recibido mucha claridad en ese sentido. Tiene un plan Fénix, que más allá de haber visto 3 o 4 intenciones en equipamiento, no conozco más detalles, por ejemplo, en materia verdadera de aplicación de una política institucional de Estado en materia de seguridad. Son cosas que vamos a ir conociendo y que, insisto, de ser positivas, en mi caso estaré gustoso de apoyar. Ya, yo finalizo con dos preguntas, Otto. La primera es repetir un poco lo de hace un momento. ¿Usted tiene algo que ver con la bancada? ¿Activamente está coordinando con ellos o no? A Si ver, es que así, hace Milton, alguna gestión actuemos, política. ya, actuemos fue una alianza de distintas organizaciones políticas Ajá. nacionales y locales con distintos líderes. La alianza formalmente y legalmente terminó el momento en que se acabaron las elecciones. Sin embargo, esos 8 legisladores tomaron una decisión en su momento de tratar de mantener esfuerzos de unidad de ese grupo, porque habían coincidido en campaña y había un proyecto en común. Eh, Te digo, yo no soy jefe de ellos, yo no soy legislador, no soy jefe de bancada, de bloque, ni mucho menos. Muchos de ellos tienen la gentileza, la delicadeza de conversar conmigo sobre sus decisiones y sus acercamientos, y yo les comparto mis opiniones y les reitero permanentemente que no deben de traspasar las líneas rojas
que se marcaron durante la campaña, porque sería una traición al electorado, nada más, y se lo recuerdo con el mayor de los respetos. Y que evidentemente esas líneas rojas incluyen no prestarse a pactos bajo la mesa con nadie. Debería el bloque oficialista del presidente Daniel Noboa hacer una alianza con Actuemos, con Construye, con el resto de bancadas, o debería hacerlo con el Partido Social Cristiano y el correísmo, o deberían todos dejar afuera el correísmo. Perdón. Eso es una decisión que tiene que tomar él. De nuestra parte, de mi parte, en lo personal, te digo, yo no participaría de una alianza que ya ha dejado evidenciadas sus reales intenciones, que no son las que yo creo necesita en este momento el país, ¿verdad? Pero es él, con alrededor de 20 legisladores que debe de tener en este momento, con los que se han ido sumando al bloque oficialista, es él quien debe de definir de qué lado de la historia quiere estar. No creo que logre hacer bueno, ser un desafío, pero no creo que logre hacer una unidad total porque tenemos muchos límites con respecto a quienes ya han dejado claras sus intenciones, que no las compartimos. Muchas gracias, Doto. Se me fue la tos Gracias, por preguntar gracias demasiado. Milton, gracias Un Verónica, un abrazo. abrazo.